En esta lección vamos a hacer todo el setup básico para tener nuestro clúster de Kubernetes funcionando en nuestra computadora. Es decir, vamos a crear un Kubernetes, un clúster de Kubernetes local. No vamos a todavía llegar a instalarlo en cloud, sino que lo vamos a trabajar local. ¿Por qué esto? Hoy en día, muchas aplicaciones o muchas integraciones, cuando estamos en el desarrollo de las mismas, es importante siempre tener un ambiente en el cual podamos sentirnos seguros y confiados de poder probar nuestro código. Hay una peculiaridad interesante que he visto en el transcurso del tiempo, interactuando con developers, que hay cierto miedo, hay cierto, tal vez, precaución, la cual no es de todo mala, de decir, bueno, es que mi código funciona localmente, lo sé, está en un Docker, está containerizada, lo sé, muy bien, pero ¿cómo sé que va a funcionar en Kubernetes? ¿Cómo sé que cuando llegue a un ambiente, qué es lo que pasa detrás de esto? Ahora, es válido preguntárselo, pero al mismo tiempo hay empresas o hay proyectos donde alguien no necesariamente está involucrado en esto. Pero si tú eres curioso o curiosa y quieres también ver cómo funcionaría esto en un ambiente de Kubernetes, ¿por qué tener que esperar hasta ir a cloud? Puedes tener tu ambiente Kubernetes local, hacer tus Docker images, inmediatamente instalarlos y ver cómo reacciona. Al final, lo importante acá es que puedas ver las diferentes interacciones y configuraciones que tu aplicación va a necesitar para que funcione. Entonces, si funciona en tu clúster local, a menos que hayan otras dependencias de redes y un poco más complejas, pero si tu configuración de proyecto es bastante sencilla e interactúa con otros componentes, basta con que lo tengas local, hagas tus imágenes, las containerices y las despliegues localmente. Así te garantizas que tu código está listo y que tu imagen principalmente va a funcionar cuando se instale en el clúster. Ahora, repito, esto es para aquellos curiosos o curiosas que les encanta saber qué está pasando detrás de escena. También para aquellas personas que quieren crecer en sus diferentes áreas de expertise y volverse personas que trabajen en cloud, en DevOps, en CRE, entre otros tools como tal. Bueno, perfecto. Después de toda esta motivación e introducción, les presento Kind, que es un tool que nos permite correr Kubernetes de forma local usando Docker como nodos prácticamente. Es decir, simula los nodos usando contenedores. Kind fue primeramente diseñado para hacer testing de Kubernetes en sí mismo, pero puede ser también usado para todo lo que es el desarrollo local y continuous integration. Necesitamos algunas cosas para que Kind funcione: Go 1.16 hacia arriba, Docker, Podman o nerdctl. Eso también es son cosas que puedes tener. En mi caso, yo ya tengo Docker instalado, así que no necesito otra o ninguna otra dependencia. Aspectos importantes: la instalación es bastante sencilla, no hay como mucho proceso detrás de esto. Vamos a ver un poco cómo se maneja la instalación. La instalación, podemos tener n cantidad de formas de instalar dependiendo de cuál sistema operativo estemos manejando. Podríamos decir que podemos instalarlo en Linux, en Windows y en Mac. Podemos instalarlo de forma de un release binario, de forma de un source o de forma de un package manager como tal. Por ejemplo, en Linux podemos, si es dependiendo, si el procesador es AMD 64 o 8664, hay una forma de instalar, o AMR 64, otra forma de instalar. En Mac también podríamos instalarlo con línea de comandos, claro está, si queremos usar binarios, y en Windows también podríamos hacerlo por medio del PowerShell. También, si nos interesa usar otros package manager, por ejemplo Brew en el caso Mac OS, también Choco en el caso de Windows, lo podemos hacer sin ningún problema. Al final hay n cantidad de formas que nos permiten a nosotros crear e instalar Kind como tal. ¿Cómo doy cuenta que tengo instalado Kind? Una vez que yo hago todo el proceso de instalación del mismo, sencillamente voy a la consola y ya puedo en la consola comenzar a ver los diferentes componentes de Kind. Entonces puedo escribir Kind y me sale todo el plane, o prácticamente
el CLI, las funcionalidades y el usage, los comandos disponibles que yo necesito o que Kain me ofrece. Acá nos dice que Kain crea y maneja clúster de Kubernetes usando Docker Container Nodes. Esto de nuevo es buenísimo porque puedes comenzar a aprender Kubernetes sin necesidad también de ir a cloud y caer en gastos o tener miedo de que destruyas algún ambiente, etcétera. De nuevo, lo bueno de Kubernetes es que los mismos objetos que instalas acá van a funcionar en cualquier otro cloud. Obviamente, mientras respetes y sigas las nomenclaturas y las configuraciones respectivas, ¿verdad? Y las versiones de Kubernetes, porque si estás usando un recurso de Kubernetes 1.19 en tu, por ejemplo, en tu cloud, pero en tu computadora estás usando el 1.31, probablemente hay mucha diferencia, ¿verdad? Y va a haber un problema de incompatibilidad, pero si ambas son las mismas versiones de Kubernetes, no va a haber ningún problema. Con Kain, los comandos son bastante sencillos. Podemos ver toda la información, todo el help y los comandos principales para crear clústeres, para eliminarlos, para hacer un export. Todo esto se trabaja con algo que se llama pull images o building images. Es como un hot reloading prácticamente, que lo que hace por debajo es instalar las imágenes de Docker. La primera vez durará cierto proceso, cierto tiempo, claro está, pero una vez que ya esa imagen esté en el caché de Kain o en este caso de Docker, las próximas veces que vayas a crear un clúster o algún container, se va a trabajar y se va a crear muchísimo más rápido porque ya la imagen ha sido puliada o ya está descargada. Okay, esto es lo primero que ocupamos, así que la instalación de Kain va a depender del sistema operativo, así que pausa el video, ve a tu computadora, instala todo lo necesario de Kain y una vez que tengas listo, vuelve para poder seguir con el resto de cosas. Una vez que ya has hecho la instalación, hay otro componente que lo vamos a ir viendo en todo el curso como tal. Es vital, no hay forma de cómo obviarlo. Y este se llama kubectl, otro le llaman kubecontrol. El kubectl es importantísimo. Es el command line para poder interactuar con Kubernetes. Recordemos que instalamos nuestro clúster, pero ocupamos integrar o interactuar con el clúster, con el API server. Hablábamos en las lecciones anteriores que Kubernetes es un API, por ende podemos interactuar haciendo un curl, por ejemplo, directamente a un endpoint que esté en el API o el mecanismo que el API nos permita. Pero esta no es una forma muy divertida, claro está, porque tenemos que manejar URLs y se vuelve un poco más tedioso. Entonces, tenemos otra forma para poder interactuar con los clústeres de Kubernetes, el cual son los CLI, en este caso el command line llamado kubectl, que nos permite correr comandos a un clúster de Kubernetes en sí. Podemos usar el kubectl para hacer despliegues de aplicaciones, inspeccionar y manejar los recursos del clúster, ver logs, etc. Kain o kubectl está en los principales sistemas operativos. Es cuestión nada más de seguir la línea, los diferentes comandos para poder verificar que kubectl realmente está instalado. ¿Cómo nos damos cuenta que kubectl está instalado? Simplemente podemos ir a nuestra terminal y también ejecutar el comando que nos permite hacer el chequeo respectivo del comando como tal. Lo colocamos, me dice que el client version es el 1.30 y el customer version es el 5.0.4-0. Ya yo tengo lo necesario, ya estoy totalmente listo para poder trabajar. Ahora, el siguiente reto es creemos el clúster. Vamos a crear un clúster bastante básico y para ello nos vamos a guiar en Kain. Vamos a suponer que queremos crear un clúster de sencillamente un master y dos workers. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente podemos desde Kain usar una serie de comandos como lo vimos en la documentación. Por ejemplo, Kain, yo puedo usar Kain create. Vamos a ver cuál es me dice que Kain create puedo crear un clúster de Kubernetes
y me da el ejemplo kind create y solo le escribo cluster y le especifico, puedo especificarle un nombre para que se puede crear, pero esta no es como una opción tan atractiva, principalmente cuando tenemos n cantidad de archivos de configuración, ¿verdad? Porque aquí podríamos nosotros comenzar a decir, bueno, create cluster -h y me indica que tengo que configurar, escribirle el nombre, cuántos nodos vamos a tener, o hay una opción bastante útil que es un archivo de configuración, que es un YAML que nos permite a nosotros escribir y especificar declarativamente cómo queremos nuestro clúster y listo. Así que vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a tener una carpeta que se va a llamar Kubernetes for Devs, y dentro de esta carpeta vamos a estar colocando diferentes cosas. Ahora, lo primero de ello que vamos a hacer es un nano y vamos a escribir kind config.yaml y acá vamos a escribir esto. Vamos a decir el tipo cluster, la versión kind que vamos a trabajar, la alfa 4. Podemos también ir a chequear cuáles son las últimas versiones que tenemos en nuestro kind para darnos cuenta también si estamos trabajando con la forma más actualizada. Sí, de hecho la forma ahorita el API version actualizado es el V1 Alpha 4. Acá le estoy diciendo cuántos nodos voy a tener 3 y le especifico el rol de cada uno. Vamos a tener un control plane y vamos a tener 2 workers y vamos a estar trabajando con la versión 1.31. Lo maravilloso de esto es que me va a hacer toda la instalación de todos los componentes ya vistos. Si tenemos que hacer la instalación desde cero de Kubernetes, es un proceso un poco más engorroso, un poco más detallado, pero para modos de desarrollo y ambiente local es suficiente tener esto. Listo. Vamos a usar con la última versión hasta este momento que se está grabando esta lección, que es la 1.31. Listo. Lo guardamos. Y el siguiente paso es correr el comando de kind. Sería kind create cluster y le podemos especificar, vamos a ver, para ver la documentación ayuda, nos dice que podemos especificarle un archivo de configuración y un nombre. Entonces cluster, vamos a decirle -n Kubernetes for Devs y el archivo de configuración se encuentra en esta misma ruta que le hemos colocado kind config. Con esto él está preparando los nodos, está haciendo la configuración, inicializando el control plane. Vean que es bastante interactivo en realidad, me permite ir viendo todo lo que está pasando. Lo bueno es, me está instalando también el Network Interface y Storage Class, está haciendo join de los worker nodes. Uno de los procesos que sucede en Kubernetes es que cuando instalamos el master o el control plane, eso se instala en un servidor. Esto genera un token y ese token se usa para hacer join de otros worker nodes. Todo eso lo hace por nosotros, así que ya tenemos un clúster de Kubernetes. Prácticamente ya tenemos un clúster de Kubernetes. Inmediatamente nos está diciendo que podemos usar una herramienta que se llama kubectl, pero eso lo veremos en la próxima lección. Así que el reto es tener tu clúster, un master con 2 worker nodes listo para la próxima lección. Nos vemos.